damos paso al señor Sergio Arango. Él les hará entonces la presentación del módulo 3, liderazgo, talento, cultura y gestión del cambio. Los dejamos con Sergio entonces. Vamos a hablar aquí de manera muy práctica sobre el tema de la cultura, ¿listo? Del liderazgo, de la gestión del cambio y del talento. Digamos, vamos a hablar de los conceptos que hay dentro del módulo, ¿listo? Y voy a contar cosas aquí que son importantes. Ahí estamos. Y yo cada vez que vengo les digo, no voy a hablar del módulo hasta que no revisemos nuevamente en dónde es que estamos parqueados. Y acuérdense que este es un modelo de gestión. Nosotros no estamos trabajando un proceso de planeación estratégica, sino un modelo de gestión. Normalmente en las organizaciones, cuando trabajan temas de planeación estratégica, trabajan el módulo número 1, el módulo número 2 y el módulo número 4. ¿Listo? Que es entender el mundo, que son las escogencias estratégicas y que son colocar los números. Pero cuando se trabajan los temas de estrategia, generalmente el tema de talento no está incluido dentro del tema de estrategia ni el tema de gobernabilidad. Entonces, por eso aquí hablamos de que nosotros estamos, es como concibiendo un modelo de gestión. Y entonces decimos, pues, digamos coloquialmente, que nosotros estamos haciendo es como un MBA. Estamos viendo cómo se gestiona un negocio completo. Y ya pasamos por el módulo número 1. Listo. Y por el módulo número 1, lo que hicimos fue entender el mundo. Dijimos, no nos miremos el ombligo, sino que entendamos qué es lo que está pasando en el mundo. Y en ese módulo número 1 identificamos o hablamos de grandes tendencias y hablamos de contexto para los negocios y hablamos del mercado y el tamaño del mercado y hablamos de los clientes y de los nuevos movilizadores de los clientes y hablamos de la competencia y hablamos del mapa de procesos del negocio y hablamos de los atributos que valoran los clientes al momento de escoger un producto o un servicio y concluimos el módulo número 1, el entregable más importante del módulo número 1 es tener el FODA o el DOFA en la mano. ¿Y por qué hay que hacer todo lo que acabé de decirles antes de construir el FODA o el DOFA? Porque si usted no hace eso, entonces el FODA o el DOFA que usted construye, lo construye sin contexto, sin saber qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Listo? Y cuando terminamos ese módulo número 1, dijimos, como ya entendimos muy claro el mundo, entonces ahora vámonos para el 2, y es que nos entendamos muy bien nosotros. Ese fue el que ustedes acabaron de terminar, el módulo número 2. Y la invitación en ese módulo número 2 es que cojan qué es la compañía y conviertan ese FODA, especialmente las fortalezas, en dos elementos muy importantes, que son las capacidades y los activos. ¿Y qué son capacidades? Lo que las organizaciones saben hacer, y los activos, lo que las compañías tienen. Y entonces en ese segundo dijimos, como usted ya identificó con toda claridad qué es lo que sabe hacer su organización y qué es lo que tiene, entonces desde ahí decida cómo va a atender el mercado y cómo va a atender a los clientes y qué es lo que le va a ofrecer a los clientes. Y entonces ahí construimos la propuesta de valor. Y entonces insistimos o invitamos a que la propuesta de valor esté construida desde donde usted es muy fuerte. Entonces dijimos, desde donde usted es muy fuerte, identifique cuáles son los atributos que exigen los clientes en la actualidad y construya desde ahí una propuesta de valor. Y eso fue lo que hicimos. Entonces ustedes en el segundo módulo construyeron la propuesta de valor. Listo. Y definieron una mega. ¿Y por qué ahí tiene elementos para definir una mega? Porque usted identificó en qué es muy bueno y en el módulo número 1 vio que el mercado es inmenso y que las posibilidades son infinitas. ¿Y que hay exigencias? Sí. ¿Y que va a haber obstáculos? Sí. Pero en el módulo número 1 nos dimos cuenta que el mundo está lleno de oportunidades, está infinito. Y entonces por eso construimos la mega. Muy bien. Y en ese módulo número 2 también dijimos que casi que la definición más importante es el propósito. Y acabamos de hablar aquí yo molesto mucho aquí a mi amiga, que yo le digo que eso no es caramelo escaso, sino caramelo barro. ¿Y por qué caramelo barro? Porque cuando estábamos chiquitos, los caramelos barros eran los que se repetían mucho. Entonces yo le digo, es que como me la estoy encontrando en muchas partes a usted, mi hija, usted ya se volvió un caramelo barro. Entonces yo la molesto mucho a ella y ella estaba haciendo aquí una
hizo mucho énfasis en trabajar en el propósito. Y en el módulo número 2, la clave es ser capaces de definir un propósito. Y el propósito, entre comillas, no tiene que ver nada con el negocio, sino con una definición de usted cómo se incluye en la sociedad, usted cómo le aporta a la sociedad, usted qué es lo que le contribuye a la sociedad y cómo puede hacer que su negocio trascienda. Entonces esos ejemplos que nos mostraron tenían ese ánimo y lo vimos en el módulo número 2. Y casi que les voy a contar que por experiencias lo más complejo para las organizaciones es definir el propósito. Es súper complejo, es súper difícil porque les da un miedo inmenso de apartarse de la satisfacción del cliente, del producto que ofrecen, del servicio que ofrecen. Y nada, la intención es que usted sea capaz de definir un propósito que inspire. ¿Listo? El propósito es como atemporal, usted no lo logra jamás. Usted lo trabaja y lo trabaja y lo trabaja hasta que vengan próximas generaciones. ¿Se acuerdan que aquí hablamos de un amigo suyo que se llamaba, un propósito que llamaba una institución educativa, por ejemplo, aquí en Medellín, que se llama el Colegio San José de Las Vegas? Tiene un propósito súper berraco que se llama ser más para servir mejor. ¿Cuándo logra usted eso? Nunca. Todos los días lo trabaja. Todos los días, todos los días, todos los días. Y eso inspira a que las personas, cuando se levanten por la mañana, quieran ser más para servir mejor. Entonces, ese segundo módulo es muy importante en la definición del propósito. Cuéntame. Me quedó algo de la charla anterior. El propósito de una empresa X es satisfacer a la familia. Y resulta de que forma parte de los mercados que se asocian a sacarle la plata a la familia. Esa cultura de que todo el mundo está pensando en ayudarle a la familia, los que la oran, ¿dónde se cambia? Con la presidencia y los otros que lo que quieren es el beneficio económico. ¿Y cómo impacta eso a la cultura, si es que hay cultura? Eso es muy bonito en la teoría, pero en la realidad lo que uno ve, eso como de cómo. Bueno, voy a decirle aquí una cosa, como decía Gloria Valencia de Castaño. Listo, lástima que el televisor no sea color. Usted no sabe ni siquiera quién era esa señora porque usted, mijo. ¿Sí o no? Eso es para nosotros los contemporáneos de Merice. Listo. Entonces, si aquí tuviéramos con qué escribir, yo le mostraba eso que le estoy diciendo. Tienen que ser muy conscientes que uno no puede evaluar lo que se quiere en los próximos años con lo que somos. O sea, todo el mundo va hacia una cosa que se llaman los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y qué quiere decir los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Los vamos a ver en el 5º módulo. Lo que quiere decir es que esta sociedad va a ser más incluyente y va a ser más cosmocéntrica y nos vamos a mover más a ser menos egoístas. ¿Nos vamos a demorar para llegar? Sí. ¿Vamos en un proceso de transición? Sí. ¿Todos estamos en ese punto? No, estamos en un proceso y allá vamos a llegar. Lo que sí, pues casi que yo les puedo garantizar es que en 5 años, él después me regaña aquí a la salida y me dice, Sergio, es que usted es muy atrevido. Entonces voy a decir, listo, no en 5, pero en 10. Pero mi apuesta es que en 5 años las compañías van a tener que construir sus reportes de gestión alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Hace 5 años nos tenían de aquí que teníamos que presentar los estados financieros de acuerdo con las NIF. Y las NIF, y las NIF, y las NIF, el desayuno, el almuerzo y la comida. En 5 años o en 10 años nos van a decir, usted tiene que construir su reporte de gestión alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Y eso qué quiere decir? Que vamos a ser más cosmocéntricos, que vamos a ser más incluyentes, que vamos a pensar más en los demás. Listo, que vamos a pensar más en servir y menos en tener. Y que vamos a ser menos acumuladores. Entonces, ¿que nos va a dar dificultad llegar hasta allá? Sí. ¿Y que hay unas compañías que van a llegar más rápido? Sí. ¿Y otras más lento? Sí. Aquí vamos a hablar de liderazgo. Enseguida, con lo que les voy a decir, todos somos líderes, todos, y tenemos distintos grados de madurez, y todos pueden ser excelentes líderes, todos sin excepción, sin ninguna excepción. ¿Usted sabe cuál es el problema?
la velocidad. Unos llegan más rápido y otros llegan más despacio. Entonces, cuando aquí estamos hablando de que vamos hacia un negocio como el que estamos pensando, que sea más incluyente, que sea más solidario, que sea menos egoísta, que sea menos agresivo, allá vamos a llegar. Y unas compañías van a llegar más rápido y otras van a llegar más despacio. Entonces ahí le recojo que déjenlos que todas las compañías pondrán la velocidad. Va a ser, señor, muy bien. ¿Cómo es que es el nombre suyo? Muy piloso el tal Edilberto. ¿Usted sabe cuáles van a desaparecer, Edilberto? Las que no sean capaces de hacer esa migración. Las que no sean capaces de ser cosmocéntricas, incluyentes, las que dejen de ser agresivas, entre comillas, esas compañías desaparecerán, no hay nada que hacer. Nada que hacer. O sea, la sociedad misma las va a sacar. No les van a comprar. Y chao. Entonces, demos el espacio que todos vamos para allá. Todos vamos para allá. Pero aquí voy a recoger otra cosa a partir de tu intervención. Ustedes saben quiénes van a llevar esas compañías a ese nuevo estadio o estadio. Ustedes saben quiénes les van a llevar. Las personas. Las personas. Entonces la transformación es de las personas, no es de las compañías. Y vamos a hablar del tercer módulo, que es el más berraco de todos. Es el más retador. Y se llama liderazgo, gestión del cambio, cultura y talento. Listo, hoy vamos a hablar de ese, pero no vamos a hablar de ese. Miren que es muy importante hablar de ese en este momento, porque en el primer módulo lo que hicimos fue entender el mundo. Y en el segundo nos entendimos nosotros y escogimos cómo vamos a interactuar con el mundo. Y ahí construimos el bolograma, ¿sí o no? La propuesta de valor. Y entonces en el tercero, lo que nosotros vamos a decir, listo, y para poder hacer eso, ¿qué tipo de líder necesitamos? ¿Qué personas necesitamos? ¿Con qué perfil? ¿Con qué características? ¿Con qué competencias? ¿Cuál es la cultura que nosotros debemos de tener para poder desarrollar eso que hicimos en el segundo? Entonces, por eso vamos a hablar en el tercer módulo de tener esa claridad, porque ya tengo claro cómo es que yo voy a interactuar con el mundo. Y como ya tengo muy claro, entonces voy a tener que decir, listo, las personas que trabajan aquí deben de ser cómo. Y el liderazgo debe ser de qué rasgos. Y las competencias que tienen que tener las personas deben de ser cuáles. Listo. Y como yo estoy aquí y me voy a mover para acá, tengo que gestionar el cambio. Y eso se llama el tercer módulo. Entonces me fui aquí muy rápido y después vamos a hablar dentro de 2 meses, por allá en febrero o en marzo, vamos a hablar de la ejecución y en el quinto módulo vamos a hablar del buen gobierno y del desarrollo sostenible. Muy bien. Y no se les olvide que por detrás siempre está la innovación y que no se deje como engañar, que innovación es súper, hiper, mega, giga, doble tetra, catretera, fácil. Innovar es hacer las cosas de manera distinta. ¿Qué? Lo que usted quiera. Innovar no es sacar nuevos productos únicamente. Innovar es ser capaz de ver cosas distintas en el mismo paisaje. Eso sí es berraco. Y ya. Entonces, por eso está por detrás la innovación, porque la innovación está presente en los 5 módulos, es transversal. ¿Listo? Entonces, vámonos de aquí. ¿Y por qué es muy importante el tercer módulo? Aquí voy a decir como pendejadas que son muy importantes. Es el módulo más retador. Es el módulo más difícil. ¿Y sabe por qué? Porque todos somos un mundo distinto. Todos somos un mundo diferente y ya todos tenemos un alma distinta y tocar el alma de cada persona es muy complejo. Y aquí hemos hablado que la mayor tendencia en el mundo se llama la singularidad. ¿Se acuerdan aquí que acaban de mostrar mis enemigos de caramelo escaso, que por allá en Celsia es que la gente se ponía los zapatos distintos simplemente para refrendar que todos éramos diferentes? Y yo le digo, sí, pero eso no es ponerse los zapatos, eso es entender a la persona, es ser capaz de leerla, es ser capaz de en qué momento, cómo de la vida está la persona. Eso sí es berraco, y por eso se habla que el tercer módulo es el módulo más retador. Listo. Y entonces,
¿qué es lo que decimos? Que si usted no trabaja en el tercer módulo con un buen grado de profundidad, entonces en ese tercer módulo usted lo que va a tener es gente con ansiedad y con bajo desempeño. ¿Y por qué? Porque si las personas no entendieron el mundo y no entendieron cuáles fueron las escogencias de la organización y cómo la organización va a interactuar con el mundo, entonces no van a entender cuáles son las habilidades y las competencias que se requieren para poder ejecutar la tarea que les va a corresponder a cada uno de ellos. Entonces, si eso no lo tenemos claro, entonces vamos a tener personas con bajo desempeño y personas super, hiper, mega, giga, doble, tetra, catretera, ansiosas y estresadas. Y entonces la intención es que lo trabajemos de una manera en que la gente se sienta retada y cómoda con que se tiene que reinventar y que se tiene que resignificar y que se tiene que renovar y que se tiene que repensar. Y eso es lo que vamos a ver en el tercer módulo. Listo, para poder hacer eso, aquí hasta el quinto módulo y hasta que me invite la gente de la Cámara de Comercio, yo no dejaré de decirles que mi invitación es a que las personas sean capaces de renunciar al automático y que apaguen el automático y que no pensemos que las cosas eran así y que yo lo vengo haciendo así. Voy a compartirles aquí una cosa, usted que no me cree, a mí, me dijo la vez pasada de afuera, es que yo no le creo. Listo, voy a anotar ahí una cosa que le voy a decir para los que quieran consultar. Es una cosa tremenda. La curva de Stanford. La curva de Stanford, esos piscos lo que identificaron es que la humanidad crecía, doblaba el conocimiento cada 150 años. ¿Sí pilló, jovencita? Cada 150 años la humanidad doblaba el conocimiento. En el 2020 la humanidad va a doblar el conocimiento cada 73 días. ¿Ustedes se imaginan qué quiere decir eso? Muy bien, muy bien. ¿Cómo es que es el nombre suyo? Juliana. La tal Juliana dice que qué cansancio. Yo la voy a molestar a ella, porque es que ella y yo nos pusimos de acuerdo que yo la podía agredir para que no se pongan nerviosos. Listo. Eso lo que va a significar es que las personas no se van a poder desconectar, sino que van a tener que vivir desconectadas. Listo. Hace 50 años las personas podrían vivir en el mundo y se podían desconectar 2 o 3 meses y cuando volvían el mundo era igualitico. Y hoy cuando usted se desconecte y vuelva dentro de 60 días, usted dice, mariquis, ¿y yo dónde estoy? Porque el mundo va a ser muy distinto. Y por eso hay que renunciar al automático. Si usted no renuncia al automático, no es capaz de ver las cosas. Y acuérdense que renunciar al automático, lo que les dije es que les permite ser perceptivos, curiosos e indagadores. Y el que es perceptivo, curioso e indagador está listo. Listo. Ve cosas, las entiende, indaga, pregunta, lee cosas y lee comportamientos de manera súper fácil. Si es curioso, perceptivo e indagador. Muy bien. Y no se les olvide que todos los módulos tienen una invitación y es a que reflexionen sobre qué es lo que tienen que encontrar en el desarrollo del módulo. Y ahí están las preguntas. Y quiero invitar y quiero ser súper contundente en que casi que lean, todos los módulos tienen esta pregunta. Si trabajamos en equipo y si estamos trabajando en equipo y si estamos construyendo en equipo todas las definiciones. Si no estamos haciendo esto con los equipos de trabajo, fritis mortis. Esto hay que trabajarlo con la gente. ¿Y por qué? ¿Cómo es que es el nombre suyo? Gabriel. El tal Graviel. Listo, Graviel. ¿Por qué es muy importante de la pregunta que hacía Graviel hace un rato? Es porque si usted no trabaja con la gente, entonces ¿dónde está la coherencia de que usted es incluyente? Y que usted es cosmocéntrico. Y que usted es respetuoso. O vamos a seguir pisándole la manguera a la gente. Y los vamos a seguir dejando por fuera. Y no los vamos a dejar que participen en la construcción de las definiciones que son claves para el negocio y que las entiendan. Y lo que pasa es que mi amiga de Caramelo es muy caché y todo. Yo soy más agresivo en decirles a ustedes, eso es lo que se llama construir cultura.
Eso es lo que se llama incluir. Eso es lo que se llama ser igualitario. Es llevar a la gente a los foros a que todos participen y a que todos sepan para dónde va el negocio y que puedan participar y que puedan construir y que puedan aportar. ¿Y sabe qué hay otra cosa? Y que puedan diferir. Porque la intención es construir unidad. Unidad es distinto de uniformidad. Unidad es haber construido una única visión, incluso desde las diferencias, desde pensar de manera distinta. Entonces, por eso va a ser muy importante que incluyan a las personas. Qué pena despertarlo. Cuando nosotros estábamos chiquitos, mijo, nosotros hacíamos caso. Y hoy los pelados hacen caso omiso. Entonces, si usted no los incluye, entonces es berraco. Es berraco porque de su manera no le van a creer. Inclúyalos y déjelos que ellos aporten y que ellos contribuyan y que ellos difieran y que ellos muestren cómo ellos piensan de manera distinta. Entonces aquí, mucho cuidado pues que la intención es construir con todos. Y listo, y vámonos para el módulo. Entonces aquí les voy a contar. Yo les voy a contar de temas de liderazgo. Y no nos vamos a poner a leer todo lo que hay ahí porque ustedes lo van a leer, ustedes lo tienen ahí. Y todos tienen capacidad ociosa, todos. Demasiado. Todos. Por ejemplo, yo veo en usted mucha capacidad ociosa. ¿Usted sabe cuál es el mejor indicador de la capacidad ociosa? La capacidad ociosa es directamente proporcional a las ojeras, y usted no tiene. ¿Se entiende? Entonces la posibilidad es que todavía tiene mucho para trabajar y para leer. Entonces, ¿cuál es la intención aquí? La intención es que hablemos del liderazgo y yo les voy a compartir simplemente como elementos del liderazgo. El módulo número 3 simplemente lo que pretende, no es aquí que vamos a salir súper especialistas en el liderazgo, sino desarrollar la sensibilidad sobre los conceptos del liderazgo y elevar los niveles de conciencia sobre los conceptos del liderazgo. Y que si usted quiere construir mega, tiene que tener líderes. No puede tener gerentes, ni administradores, ni jefes. Tienen que quitar esa palabra de allá adentro en las compañías. Jefes es después de la Segunda Guerra Mundial, que se hablaban de jefes. Listo. Hoy todos, la intención y la invitación es que todos seamos capaces de creer que todos somos líderes y que tenemos distintos grados de madurez en el liderazgo y que todas las personas pueden mejorar sus grados de madurez y que todos pueden llegar, todos, sin excepción. Y el problema es de velocidad. Es que es muy agresivo yo poderle decir aquí a mi amiga, ¿cómo es su nombre? Lorena. Por ejemplo, sería súper agresivo decirle, no, es que nosotros necesitamos líderes y tú no eres líder. Berraco. Es distinto que yo le pueda decir, aquí vamos a necesitar líderes y líderes muy berracos y con unas características y con un perfil muy importante. Y tú puedes llegar. Y el problema es la velocidad. ¿Quién pone la velocidad? Usted la pone, no yo. No la pone la compañía. Entonces, esto es lo que nosotros queremos del liderazgo y la velocidad. Para llegar allá, la vas a poner tú, no la voy a poner yo. Pero yo no le puedo decir a ella que ella no puede llegar. Eso es loco. Loco, eso es hacer un juicio inmenso sobre una persona. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hablar de liderazgo y vamos a hablar de liderazgo, de elementos de liderazgo, de elementos. Entonces no quiero simplemente como decir, no, entonces vamos a ser súper especialistas. No. La intención es hablar de liderazgo. Y para hablar del liderazgo, la invitación es que hablemos más de el ser. Listo. Vamos a hablar de 3 conceptos que llaman ser, saber, servir o hacer. Y aquí hemos hablado, y si no en otros foros, hemos hablado de la importancia del ser. Que es mucho más importante el ser. Y que en las compañías usualmente escogemos a las personas por lo que saben y lo que hacen y las terminamos echando por lo que son. Entonces el primer filtro que debemos de trabajar es el ser. Y es como la actitud y los valores y la potencia que tiene la persona. Y después usted le enseñarle a esa persona es súper fácil. Pero usted consiguió una otra de esas flechas y que no tenga un buen ser, necesitamos como 5 reencarnaciones para poder devolver ese pisco. Entonces la invitación es trabajar desde el ser, es seleccionar desde el ser. Listo, es buscar el ser, es valorar el ser. Voy a ser aquí muy atrevido, voy a compartir aquí como conceptos, sin decir que eres tú, no era ella, pues para que no era ella.
entonces yo me encuentro aquí con colegas, todos ustedes son mis colegas, entonces me dicen, no, es que, por ejemplo, a mí me parece que el tema de los valores son definiciones que están como mandadas a recoger y que eso es muy vintage y que hoy hablamos de otros conceptos y no hablamos de valores. Y yo le digo, váyase con ese manto a misa, listo. Hoy no hay nada más importante que los valores. Hoy no hay nada más importante que vivir alrededor de los valores. Y acabamos de hablar de que la definición más importante para las organizaciones hoy es construir y definir el propósito. Y el propósito es simplemente la expresión del comportamiento y de la adherencia a los valores. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es que no vayan a creer que los valores no tienen un sustento y no tienen un aporte y no tienen una contribución absolutamente definitiva para las organizaciones. Listo, entonces simplemente estaba como invitándolos a que no se les olviden de la importancia del ser, del saber y del servir. Y que aquí hicimos un ejercicio la vez pasada. ¿Se acuerda que aquí hicimos un ejercicio la vez pasada de lo importante del ser? No me vaya a agredir a mí, que tiene ahí como cara de como que me va a cascar. Sí, usted cuando estaba chiquito, ¿qué era lo que usted quería ser cuando grande? Periodista. Periodista. ¿Y usted? No se acuerda, está muy viejo ya, entonces no se acuerda. ¿Y usted, mija, qué quería ser cuando estaba chiquita? Policía. Policía, y tiene cara. O sea, cumple el perfil. Listo, imagínense que voy a ser muy agresivo con él que es vintage y con ella que es millennial. Listo, yo no les pregunté a ellos qué querían hacer. Les pregunté qué querían ser. ¿Usted qué quería hacer cuando grande? Yo quiero ser responsable, quiero ser leal, quiero ser transparente, quiero ser solidario, quiero ser incluyente. Primero, escojamos el ser. Entonces, cuando estamos tan locos en esta sociedad, ¿sabe por qué es? Porque es que escogemos, por ejemplo, que quiero tener. Y si me tengo que parar encima de las personas, entonces me paro. Y si tengo que hacer cosas malas, las hago, porque lo que quiero es tener. Tener es la consecuencia de ser, saber y servir. Y ese es el orden. Muy bien. Entonces vámonos de aquí, que ya los veo que me están mirando como feo. Vamos a hablar del liderazgo, y ahí simplemente se les entregó un material en el que se les dice, el liderazgo ha evolucionado en el mundo, como todos los conceptos. Los líderes de hoy no son los mismos líderes de hace 50 años. Hace 50 años teníamos líderes carismáticos, listo, y líderes que simplemente se ideaban algo y decían, esto es lo que hay que hacer, y todos íbamos y hacíamos eso. Listo, hoy se habla de liderazgo transformador. ¿Y qué quiere decir liderazgo transformador? Que usted tiene que incluir a las personas y que usted tiene que construir con ellos. Y si usted no construye con ellos, entonces la va a embarrar. Entonces aquí simplemente lo que ustedes van a tener la posibilidad es de ver cómo ha crecido el concepto del liderazgo. ¿Listo? Y cómo el liderazgo no es moda. ¿Listo? Y más que nunca, hoy es una exigencia absoluta tener rasgos y tener habilidades para ser un buen líder. Listo. Y aquí decía mi amiga de Caramelo Escaso, decía cosas como las siguientes. Nosotros vamos a hablar hay varios niveles de liderazgo, pero en esta metodología vamos a trabajar solamente 3 niveles de liderazgo. Y el primer nivel de liderazgo se llama liderarse a sí mismo. Si usted no es capaz de liderarse a sí mismo, usted no es capaz de liderar a los demás. Si usted no es capaz de conocerse a usted mismo, si usted no es capaz de ver usted por qué se comporta de esa manera y qué es lo que le duele, entonces cuando usted va a interactuar con los demás, usted no es capaz de leer al otro, no es capaz de ver en el otro qué es lo que al otro le puede estar ocurriendo, porque usted no se conoce ni siquiera a usted mismo. Entonces la invitación más grande es que usted se lidere a usted mismo. ¿Listo? Y que usted sea capaz de autoconocerse y de autoevaluarse y de autogestionarse. Esa es como la intención. Y vamos a ver que ese es el primer nivel de liderazgo. Y que el segundo nivel de liderazgo es liderar con otros. Construir con otros.
Y entonces, digamos, para conocerse a sí mismo hay unos elementos y hay unos prerequisitos. Y para liderar con otros hay otros elementos y otros prerequisitos. Y el tercer nivel de liderazgo se llama liderar organizaciones, liderar compañías, liderar instituciones. Y entonces esos tres niveles de liderazgo exigen comportamientos distintos. Listo, te cambian los interlocutores. Cuando yo me estoy conociendo a mí mismo, yo estoy reflexionando con mi alma. Pero cuando yo estoy interactuando con otro, entonces es con él y conmigo. Y cuando es con organizaciones, entonces los intereses son muy distintos y los espectros son muy distintos y las obligaciones son muy distintas y el equipaje que tengo que llevar atrás en el morral para poder entender otras organizaciones es muy distinto. Entonces yo no puedo liderar una organización si yo ni siquiera soy capaz de liderarme o de conocerme a mí mismo. Esa es como la invitación. Entonces acuérdense que no vamos a tratar aquí de manera, pues, para que no me vean así, este señor como me está mirando, como que yo estoy siendo muy agresivo. Nada, mi invitación es que simplemente elevemos los niveles de conciencia acerca de la importancia del liderazgo, de los rasgos que deben de tener los líderes, de los elementos que se deben de considerar. Listo, de que le debemos compartir a los coequiperos de nosotros ese espectro de decir que hay niveles de liderazgo y que él puede llegar y que las características son distintas y que él pueda decir, ah, ya las conozco, ya sé que yo puedo llegar allá y que yo me puedo habilitar y que yo puedo encender un botoncito para poder llegar allá. Pero le decimos que él tiene que ser líder y no le decimos cuáles son los rasgos que hay para poder subir esos escalones y ser un líder cada vez más maduro. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Simplemente dejar a disposición de ustedes los elementos que permitan que las personas conozcan eso. Esto está sonando súper bonito, pero acuérdense que yo soy materialista, insensible, vacío y lleno de nada. Y yo voy a materializar esto en qué es lo que se requiere para las organizaciones. Esto no es gratis. Es que vamos a hacer esto simplemente, no. Es porque esto va a tener unas implicaciones y unos aportes y unas contribuciones para las organizaciones. ¿Listo? Entonces vamos a hablar primero de liderarse a sí mismo. Y entonces ahí está. Es que usted sea capaz de conocerse a usted mismo. Que usted sea capaz de leerse a usted mismo. ¿Listo? Y para poderlo hacer, entonces simplemente lo que invitamos a que ustedes tengan en cuenta que hay unos niveles y que hay unos criterios para poder conocerse a sí mismo. Y que cuando hablamos de niveles hay como tres elementos importantes, que es el liderazgo personal, la cohesión interna y la cohesión externa. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir? ¿Qué quiere decir el liderazgo personal? Es que usted se valide usted mismo y usted pierda temores de que usted es un elemento que es importante o un individuo que es importante para la sociedad. Y ya, listo. Y el segundo, que es la cohesión interna, es que usted sea capaz de identificar cuáles son sus profundas motivaciones. Y el tercero, que es muy importante, es cómo yo coopero con otros. Entonces son como los tres niveles chiquiticos de liderarse a sí mismo. Listo. ¿Y cuál es que? Entonces aquí hay como una escalita. O sea, yo arranco por identificar qué tan ético y qué tan íntegro soy y voy a ir subiendo en niveles de maduración. Y esos niveles de maduración lo que me va a mostrar es cuáles son las habilidades y cuáles son las competencias contenidas. Y entonces acuérdense que la intención simplemente es ponerle a disposición esto a las personas para que ellos sean capaces de verse ahí. Es como si usted se viera en un espejo. Mírese en el espejo y la intención es que usted se valide ahí. Sí, que usted se autochequee ahí, que usted se autocalifique para que usted se conozca a sí mismo y usted sepa en qué punto está y cómo puede seguir caminando hacia allá. ¿Listo? Y eso es igualitico, buenos días por la mañana, para liderar con otros. ¿Y qué quiere decir liderar con otros? Es como tocar al otro, es como tocarle el alma al otro. Listo, y eso es muy bravo porque usted tiene que respetar la singularidad. Entonces, si usted se conoce a sí mismo, le va a quedar mucho más fácil entender al otro.
Entonces, por eso vamos a hablar en el liderar con otros, tiene exactamente la misma estructura. Liderazgo de equipo, cohesión interna y cohesión externa. ¿Y qué quiere decir liderar el liderazgo del equipo? Es que los equipos pierdan el temor de la personalidad o del carácter o de lo que ellos le van a aportar a la organización cuando trabajan en equipo. Listo. Y la cohesión interna es que usted identifique cuáles son las motivaciones de los equipos. Listo. Y la cohesión externa es cómo yo contribuyo a que otros equipos funcionen bien y a que este equipo pueda interactuar con otro. ¿Y eso qué quiere decir? Pues porque esto está como muy teórico. Eso quiere decir que el equipo comercial sea capaz de interactuar con el equipo de producción, sí, que el equipo de gestión humana sea capaz de interactuar con el equipo financiero, sí, que el equipo de tecnología sea capaz de interactuar con el equipo de producción o financiero o de gestión humana y estén validados cuáles son las expectativas y las motivaciones que tienen cada uno. Aquí, hasta ahora estoy hasta asustado de lo querido que estoy siendo. Listo, ya se me va a salir como el mal genio. Sí, para despelucarlo a usted que vino hoy como muy... Yo les voy a decir, ¿qué quiere decir eso? Cuando entramos a las organizaciones y usted mira cómo trabajan las organizaciones y mira, eso lo vamos a ver como en el 5º módulo, como el mapa social, es cuáles son los equipos que hay aquí, cuáles son los equipos más importantes, quiénes asistan en esos equipos y cuál es el propósito de cada equipo y cuáles son los entregables y las compañías. No tienen claro eso. Entonces entra una persona a la compañía, le hacemos una inducción como de 3 días, máximo de 5, y después le decimos que le hace parte de un equipo y esa persona no tiene ni idea. Cuando él está haciendo parte de ese equipo, el que aporta, el que contribuye, cuál es el propósito de ese equipo, cuál es el entregable de ese equipo, cuáles son los indicadores, no saben. ¿Y por qué? Porque estamos trabajando ¿en qué? ¿En qué? En automático, diga sin miedo, mija. Pero sin miedo, ay, como, sí, ay, que de pronto me equivoco, sí. En automático, entonces entramos a la gente y la gente empieza a trabajar en automático. ¿Usted sabe qué quiere decir trabajar en automático? Va un representante, pues ya uno no sabe ni cómo decirles, que asesor, que líder, que va un vendedor, que lo que ustedes le quieran poner, y van donde el cliente y hacen un ejercicio o una visita en automático. Entonces yo le voy a contar qué hicieron en una organización. Le dijeron, no señor, para usted cuando vaya a hacer una visita la debe hacer así. Usted debe tener este tipo de conversaciones con el cliente, simplemente como para invitarlo a que esa persona apagara el automático. Nada. Y debería de llenar como este formato después de que usted salga de la reunión. Nada. ¿Usted sabe cómo lo hacen? Siguen haciendo la misma conversación, salen donde el cliente, entran a mi buñuelo, se sientan ahí y llenan el formato desde el punto de vista teórico y no hacen las cosas como están establecidas para que usted renuncie al berraco automático. Entonces aquí lo que estamos invitando en el todo lo que ustedes están planteando, si no somos capaces de invitar y de seducir a que la gente se transforme y a que la gente vea las cosas distintas, todo lo que estamos diciendo es muy complejo lograrlo. Entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es exactamente lo mismo que dijimos. En liderarse a sí mismo, en liderar con otros, también existe una estructura. Y esa es la estructura. Y la invitación es que ustedes la consulten y que ustedes la lean y que ustedes eleven los niveles de conciencia con sus equipos acerca de qué quiere decir liderar con otros. Y cuáles son los niveles, y cuáles son los criterios, y cuáles son las escalas, y cuáles son las habilidades y las competencias contenidas. ¿Sabe que esto es muy bonito? Ustedes no se imaginan la potencia que esto tiene. Esto tiene mucha potencia, es porque cuando las personas hacen eso, las personas... ¿Cómo es que uno aprende? Aquí hablamos mucho. ¿Cómo es que uno aprende? Practicando. A ver, tengo un poquito de rabia. ¿Cómo es que uno aprende? Ella no vino la vez pasada, o cuando vino sin señal. Entonces estaba desconectada. Uno aprende ahí. Apunte pues ahí con rojo, mija. Y no me mire así como... Sí. Entonces, en mayúscula, uno aprende 70, 20, 10. 70 haciendo, 20 conversando y 10 estudiando. Listo. Cuando ustedes le compartan esto a las personas de manera mecánica son líderes. De manera mecánica gestionan o lideran equipos. Y cuando usted les comparta esto y ellos se leen los niveles de conciencia, van a ser más berracos. ¿Y por qué? Porque en la actualidad lo hacen de manera mecánica.
Y estos elementos lo que les van a permitir es alimentar, enriquecer, nutrir ese comportamiento mecánico a que tenga sentido, a que tenga propósito, a que tenga significado. Esa es la intención. ¿Listo? Buenos días. Y lo tercero, el tercer nivel, liderar negocios, y es exactamente lo mismo. Entonces yo voy a decir, cuando yo estoy trabajando el tema de liderarse a sí mismo, ¿yo con quién interactúo? Buenos días. Ah, muy bien. Ahí se la perdoné. Listo. Y cuando yo estoy liderando con otros, entonces ¿con quién estoy interactuando? Entonces me cambian los interlocutores. Y cuando yo lidero organizaciones, entonces también me cambian los interlocutores. Y entonces ya estamos hablando en los niveles de superar los temores individuales del trabajo en organización. Listo, y son exactamente lo mismo. Y alinear los motivadores o los movilizadores de las compañías. De las compañías. ¿Se acuerdan que aquí una amiga mía vino y les dijo que era muy difícil encontrar culturas tóxicas? ¿Usted qué opina? Yo opino que sí. Que sí, que hombre. Que sí, hay culturas tóxicas. Que sí y que no, que sí, que sí es difícil o que no es difícil. No, sí es difícil encontrar. No es tan difícil. No es tan difícil. Las culturas tóxicas son las culturas que, como diría aquí el tal Graviel, listo, las culturas tóxicas son las culturas ambiciosas, son las culturas que se quieren parar encima de los demás para ellos enriquecerse, son las culturas que son capaces de agredir o la sociedad o agredir el planeta por ellos enriquecerse. Eso, todavía hay muchas compañías de esas. O hay compañías. Listo. Todas las personas que se meten en negocios de corrupción, entonces eso es cultura tóxica. ¿Ustedes creen pues que, voy a ser muy atrevido aquí, no importa que después me demanden, pero es que yo lo leí, ¿cierto? ¿O es que a ustedes les parece que la cultura de Odebrecht era qué? Ahí no había nada que hacer, o sea, usted se juntaba con esos manes y inmediatamente quedaba contaminado. O sea, ¿cuánta gente, qué red es la que tenía? Una cosa como loca, eso es una cultura tóxica. Eso es a lo que se refiere. Entonces nosotros no vamos hacia allá, vamos hacia culturas donde vamos hacia la inclusión, hacia el respeto, hacia el concepto de la triple cuenta, de respetar las personas, de respetar la salud financiera de los negocios y de respetar el planeta. Y las compañías que no trabajen en esos tres conceptos no son viables, no hay nada que hacer, no son viables. No son viables. Listo, entonces aquí, para liderar un negocio, existe exactamente la misma estructura, la misma escala, y es que seamos conscientes que cuando un presidente de una compañía o un gerente de una compañía va y se sienta con un gremio, a él le cambian los interlocutores, de cuando él está reflexionando sobre sí mismo o cuando él trabaja con un equipo al interior del negocio. Porque el alcance le cambia, porque el impacto de sus actuaciones es muchísimo más grande cuando usted lidera una organización. Señor, sí, señor. Yo creo que las culturas nuestras son tóxicas, pululan. Y yo creo que lo distinto es encontrar una compañía sin la cultura tóxica. Lo que vivo yo hoy en Colombia. Háblese de la banca, háblese de cementeros, háblese a cualquier tipo de industria. Entonces yo creo que la conclusión es que nosotros estamos, digamos, obligados a tratar de cambiar todas esas industrias tóxicas. Pero todos los ejemplos que has puesto, todo lo que vimos allí, en el ejemplo de las grandes empresas nuestras, a mi entender, según hoy, son tóxicas. Muy bien. No se le olvide que aquí el patrón, me gusta que él sea más ácido que yo soy muy querido al pie de esta joya, listo. Pero yo voy a decir por qué el tal Graviel. Porque ¿qué es lo que nosotros tenemos que ser conscientes? Es que estamos en un proceso de transición. Entonces me voy a devolver. Buenos días. Hasta 1970, más o menos las compañías, voy a ser muy atrevido con lo que voy a decir, y denme pues la posibilidad de moverme 10 años. Entre 1960 y 1970, 1975, las compañías se preocupaban, era por hacer plata.
Y ese era el movilizador más importante, y era la palanca. Y por ahí entre 1970 y 1985, las compañías empezaron a decir, no es solamente hacer plata, es hacer plata, pero incluir a las personas. Y es trabajar con las personas. Y es respetar a las personas. Y las compañías sufrieron unas transformaciones muy importantes entre 1965 y 1980, por decirlo de alguna manera. Listo. Y en 1980 viene una tercera gran etapa. Y la tercera gran etapa es que usted tiene que ser responsable con la compañía y con la salud de la compañía y con la salud financiera de la compañía, y tiene que ser responsable con las personas, pero no solamente las que trabajan adentro, sino con todas las personas, incluyendo la comunidad, y ahora se habla de ser responsable con el planeta. Y entonces eso es lo que se llama la triple cuenta. La P de pesos, ¿listo? O de profit. La P de personas y la P de planeta. Entonces estamos en un proceso de evolución. ¿Listo? Y entonces es muy bonito. Lo que dice Graviel es que lo normal era que las compañías se comportaran así. Pero ya eso no es normal. No es normal, no es normal. Hoy las compañías que contaminen el planeta y que agredan el planeta no son viables. No hay nada que hacer. No son viables. Listo. Y entonces le voy a decir otra pendejada. No, es que siguen existiendo algunas. Y yo le digo, sí, cada vez menos. Y cada vez más las cogen en esas redes sociales y las ponen a llevar de la roomie. Y entonces cuando se meten en redes sociales y dicen que esta persona tiene un negocio y que es un negocio muy grande y que tiene 5.000 personas o 8.000 o 30.000 personas, pero que agrede el planeta y que contamina los ríos y que los desechos industriales y no sé qué, no le vuelven a comprar, y cada vez menos y cada vez menos, y chao. Buenos días. No voy a decir el nombre porque después me equivoco y el tal Gabriel me casca. Yo le voy a decir qué quiere decir eso. No, mentiras, voy a decirlo porque es público. ¿Qué le acabó de pasar al presidente de McDonald's? Ah, muy piloso este man. Este man sí está pendiente de todas las noticias, ya lo veo ahí. Sí. Increíble. El presidente de McDonald's y fue despedido y se gana, yo ese número no sé ni escribir, muchísimo dinero. Y ellos tenían prohibido tener relaciones adentro con personas o con coequiperos. ¿Y por qué? Porque si usted tiene una relación con un coequipero, usted tiene, eso se llama, tiene conflicto de intereses. Listo, y eso estaba prohibido. Y pues está prohibido. Le dieron un bono. Vos no trabajas más aquí. Listo. ¿Sí pilló? Entonces voy a ser muy agresivo con Graviel. Entonces sí hay prácticas de esas. Entonces cada vez hay prácticas más cercanas a que tenemos que ser más respetuosos, más cosmocéntricos, más sensibles, más incluyentes. No podemos evaluar a la gente diciendo, es que todos queremos estar allá, sí, pero es que va a haber un camino. Listo. Buenos días. Entonces me voy a ir de aquí rápido. Simplemente, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que el tema del liderazgo es absolutamente clave para poder lograr megas. Y si no trabajamos el tema del liderazgo, estamos fritos. Porque el tema del liderazgo es incluir a los demás. ¿Se acuerdan la última pregunta? Estamos construyendo con los demás, los estamos invitando, estamos compartiendo con ellos. Si no estamos haciendo eso, no vamos a lograr ninguna mega. No vamos a hacer que la compañía sea sostenible. Entonces las compañías lo que tienen que hacer es definir cuál es el perfil del líder que quieren. ¿Cómo es que es su nombre? Deini. Está prohibido tomar fotos, pero las puede tomar si quiere. Listo. ¿Y qué quiero que...? Sí, ella pues de paparazzi se muere de hambre porque se demora mucho para tomar una foto. ¿Qué es lo que les quiero decir? Cada compañía tiene que definir los rasgos o el perfil de su líder. No son esos, sino que cada compañía dice, el perfil del líder que nosotros queremos es este. Y las competencias que queremos son estas, y las habilidades son estas, y queremos que se enfatice de esta manera. Porque cada compañía tiene su propia historia, y está en un momento de su vida X. Entonces cada compañía lo tiene que hacer. Entonces la invitación, no vayan a creer que son esos. No, no son esos, son los que ustedes quieran. Los que ustedes definan los que ustedes quieran de acuerdo con la estrategia del negocio, de acuerdo con las definiciones, de acuerdo con el propósito que hayan definido. Y ahí definen cuál es el perfil. Y va a ser muy importante que lo definan. Y aquí me voy a ir así rápido porque no voy a hablar de cada uno, sino que les voy a decir. Ese es como un nivel de liderazgo. Entonces usted se puede ir desde aquí.
O sea, el primero es como el de gestor de crisis y nos vamos hasta el último, que tiene un eje servicial. Este es de supervivencia y este es servicial. Entonces la intención es que ustedes miren en qué nivel de liderazgo está la compañía, en dónde están. Y pueden estar aquí, voy a decir una pendejada que no salga de Sudamérica. Entonces aquí estamos en el 70, aquí estamos en el 55 y por aquí estamos en el 30. Y puede ser normal. O sea, lo que les quiero decir es que un liderazgo servicial, cuando usted está aquí como en el 80, quiere decir que usted ha incluido muchos de los anteriores. Que usted ya ha pasado por ahí, que usted es mucho más maduro en estos otros niveles y que es muy normal que las personas tengan de aquí un porcentaje y tengan de acá otro y que es muy normal que de acá sea más pequeño que de acá y que es muy normal si usted está en un negocio o en una institución que se orienta al servicio, que usted este eje lo tenga mucho más maduro. ¿Listo? Y que si usted está en la industria o está en la manufactura, entonces tiene un nivel de liderazgo distinto aquí que los que están orientados al servicio o a la comunidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo? Es que es normal. ¿Y qué es a lo que los estamos invitando? Es a que ustedes sean conscientes que todos podemos llegar y que el tema es de velocidades y que lo que nos interesa es elevar los niveles de conciencia acerca del liderazgo y de potenciar a la gente y de no pisarles la manguera para que no sean líderes. Todos son líderes. Déjenlos que lleguen, déjenlos, denles la oportunidad. Buenos días. Nos fuimos del liderazgo individual y ahora nos fuimos para el liderazgo de equipos. Y entonces en la metodología lo que estamos proponiendo es que nos apoyemos en 3 niveles. En 3 niveles. Entonces, ¿qué es lo que dice que 3 niveles? Pasamos de liderarse a sí mismo a liderar con otros. Y para liderar con otros, entonces dice, hay 3 niveles o 3 momentos de liderazgo. Y entonces las características son esas que están planteadas ahí. Entonces, usted puede tener una compañía que sea convencional, donde el trabajo en equipo sea un trabajo en equipo con unos rasgos como los que están planteados ahí. Y que yo pudiera decir que hay compañías o equipos en transición y que los comportamientos de esos equipos son así. Y que el tercero es que hay compañías que son de alto desempeño y que usted tiene equipos de alto desempeño y los equipos de alto desempeño se comportan de esta manera que hay aquí. ¿Y cuál es la invitación? Ahora sí voy a ser muy atrevido, ahora lo vamos a ver. Voy a ir más rápido, porque la intención es que seamos capaces de ver el template. Es que usted sea capaz de decirme que usted en su compañía tiene 7 equipos y que usted sea capaz de decirme, de esos equipos suyos, ¿cuántos están aquí, en este nivel, cuántos aquí y cuántos aquí? Y que ellos sean capaces de calificarse, no los va a calificar usted, sino que usted le diga al equipo, mire, si esta fuera la manera de calificar los equipos, ¿usted cree que usted dónde está? Y ya. Y simplemente para que se den la posibilidad de mejorar y de crecer y de ser conscientes que si usted es un equipo de alto desempeño, potencia más a las personas, les permite crecer más, se enriquece más la organización y se enriquece más la sociedad. Y ya me fui de ahí. Buenos días. Allá hablamos de liderazgo. Y el segundo concepto es gestionar el cambio. ¿Cuál es la invitación en el tema de gestionar el cambio? Es que el cambio tiene que partir por el cambio individual. Las organizaciones no cambian. El cambio de una organización es decir, la suma del cambio de las personas. Eso es lo que va a permitir que usted sea capaz de hacer un cambio colectivo, que arranquemos desde el cambio individual. Listo. Y hay un señor que se llama John Kotter. Listo, que es una persona que en el mundo es como especializada en temas de cambio. Y ese señor lo que propone es que el cambio usted lo haga de manera proactiva. ¿Y qué quiere decir? Que lo haga planeado. ¿Y qué quiere decir? Que usted sea consciente que tiene que cambiar. Y ese señor tiene una propuesta ahí que son 8 pasos. Y entonces lo que estamos invitando es que ustedes examinen si van a gestionar el cambio, si ustedes están aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí, y dónde están y qué definiciones han hecho. Listo, y como ella va a llamar después a Daisy o a Olga a preguntarle, ay, pero entonces en sostener el ritmo y la intensidad, ¿qué es lo que hay ahí? Es que yo no sé.
entonces ahí le pusieron mi hija mía. Esto, una compañía que tenga esto claro, entonces ha trabajado como en temas como estos que hay aquí. Y la invitación es que ustedes digan, si van a trabajar en esto es si ustedes tienen, voy a ser aquí muy atrevido, ese señor es muy caché, es como Graviel, crear sensación de urgencia. ¿Usted sabe qué quiere decir crear sensación de urgencia? Quiere decir que yo puedo hacer el cambio por convicción. ¿Listo? Porque yo quiero hacer el cambio y porque me quiero transformar. Y ese señor dice, y hay otra manera, es que usted le diga que usted está amenazado. Y entonces cuando usted está amenazado, entonces usted va a cambiar porque tiene miedo. Pero no porque usted está amenazado como persona, sino porque usted como compañía está amenazado. ¿Y por qué está amenazado? Porque el entorno lo está obligando a que usted se transforme. Entonces, muchas de las organizaciones que hay en el país se están transformando porque les llegó la competencia y les llegó de una manera distinta. Entonces, cuando, va a ser pues aquí muy atrevido, cuando usted ve un negocio, por ejemplo, como nosotros que somos de aquí, súper, hiper, mega paisas, del éxito, cuando usted ve que el éxito sacó un negocio que se llama el formato wow, es que esa es una respuesta a que ahí están los hard discount y de uno y justo y bueno y Rappi apretando. Entonces, como están apretando, usted tiene que transformar y si usted no se transforma, viaja. Sí, entonces aquí simplemente lo que los estamos invitando es a que ustedes sean capaces de identificar cómo van a gestionar el cambio, ustedes de cada uno de estos 8 pasitos, qué es lo que han hecho. ¿Qué han hecho en este, qué han hecho en este, qué han hecho en este, y en este, y en este, y en este? ¿O qué van a hacer? Y entonces aquí hay unos tipsitos como de qué se pudiera hacer o qué se pudiera incluir. Y una de las cosas más importantes para poder usted gestionar el cambio es incluir a las personas, nuevamente. Ese es como el denominador común. Entonces vámonos de aquí. Decían aquí ahora mis enemigos de caramelo escaso, es la importancia de la comunicación. O sea, en las organizaciones, en las comunicaciones somos muy pobres, y generalmente gana el radiopasillo, berraco. Y generalmente, y entonces va a ser aquí muy atrevido con otra cosa, y generalmente decimos, no, es que esto no lo digamos. Yo les voy a decir simplemente por experiencia propia, es mejor contarle a la gente que dejarlos a que se imaginen. Es que cuando la gente se imagina, eso se distorsiona totalmente la realidad de los negocios. Entonces aquí simplemente lo que se está diciendo es que si usted quiere transformar a las organizaciones, tiene que ser muy potente comunicando. Y que las organizaciones son muy buenas comunicando para afuera y que les da mucha dificultad comunicar hacia adentro. Y entonces caramelo escaso, yo me tuve que meter en un curso en el SENA para poder decir, es que endomarketing, y yo me metí a Google para buscar qué era endomarketing, lo puse con H y todo, porque yo dije, esa palabra tan caché, hombre, ¿qué es? Listo, y entonces hoy en el mundo usted tiene que hacer endomarketing y es mercadeo para adentro. ¿Cómo hago mercadeo? Con la gente. ¿Cómo construyo imagen común? Con la gente. ¿Cómo le comunico a la gente? ¿Qué mensajes quiero que le lleguen? ¿Con qué frecuencia? ¿A qué públicos? ¿Con qué medios? ¿Cómo evalúo la comunicación? Eso es lo que vamos a tener que trabajar. Y si no trabajamos eso, entonces se distorsiona todo lo que estamos haciendo en el negocio. Tan fácil, mira, nos fuimos de gestión del cambio y nos fuimos para construir cultura empresarial. Muy importante y fácil. Cultura. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de una conversación de cultura? Listo. Este señor, creo que este señor se llama John Donovan. Creo. Listo, este señor del que vamos a hablar. Ese señor simplemente, miren que es muy bonito lo que es. ¿Qué es cultura? Entonces mire que ahí le va a parecer súper caché. Cultura es como el conjunto de paradigmas y de creencias y de supuestos que hacen que yo me comporte de una manera. Miren que es súper caché, pero yo le voy a decir eso en la práctica, ¿qué quiere decir? Súper fácil, súper fácil. Conjunto de supuestos, de creencias o paradigmas que hacen que yo me comporte de una manera X. Yo le voy a decir cómo se explica eso súper fácil. Usted va a una compañía y le dice, ¿y ustedes conocen mucho del cliente? Sí. ¿Y ustedes qué disciplina de mercado tienen? Intimidad con el cliente.
Ustedes son unos berracos entonces conocen mucho a los clientes, perfectamente. Hermano, nosotros tenemos un índice de fidelidad del 92% con nuestros clientes. Tenaz, buenísimo. ¿Y cuántos clientes tienen ustedes? Espérate un momentico. Sí, y llama y dice que entre 70 y 100.000. Y entonces yo le digo, listo, 70 y 100.000. Ah, bueno. Y esas personas, esta compañía está orientada a servir ¿a quién? A las familias. Y ustedes me están diciendo, 70 o 100.000 son personas o familias. Un momentico. Perdón. Familias. Son familias. Ah, bueno. ¿Y cuántas personas son por familia? Un momento. ¿Oíste cuántos somos por familia? No saben nada de los clientes. Y eso pues que esa compañía tenía intimidad con el cliente. Yo creo que estaba intimidando al cliente, no intimidad con el cliente. ¿Listo? Entonces, cuando usted, ¿qué quiere decir un supuesto, un paradigma, mijo? Quiere decir que cuando esa compañía le contesta a usted que él conoce mucho el cliente y que él tiene relación íntima con el cliente y que conoce profundamente al cliente, entonces él ¿cuánto se interesa por conocer verdaderamente al cliente? No se interesa, porque él cree que él ya lo conoce. Entonces, cuando usted habla con él y hablamos y hacemos una conversación como la que le acabo de decir, entonces a él cambia el supuesto y cambia el paradigma de que él cree que él conocía al cliente. Y entonces ahora la conclusión de él es que él dice, no tengo ni idea de quién era el cliente mío. Y entonces voy a tener que hacer un trabajo especial para poderlo conocer. Entonces anteriormente él se comportaba de una manera y ahora se comporta de otra. Porque quiere conocer al cliente. Porque quiere conocerlo de manera profunda. Porque quiere conocerlo de manera íntima. Quiere saber qué es lo que moviliza al cliente. Y anteriormente él no hacía eso. Y él creía que él sí lo tenía. ¿Listo? Entonces cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la gente, generalmente, voy a ser aquí muy atrevido, las organizaciones son capaces de contratar, por ejemplo, estudios de satisfacción del cliente. ¿Sí o no? Y de segmentación de los clientes. Pero cuando usted va a las organizaciones y les pregunta que ellos cómo tienen segmentadas las personas, y le dicen, ah, sí, yo le digo cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Y yo le digo cuántos por edad también le puedo decir. Pero si usted empieza a decirle, ¿y a ellos qué les interesa? ¿Qué los moviliza? Y entonces ellos dicen, no te entiendo. Volví a preguntarme qué es lo que me estás preguntando. No sabemos nada de las personas que están adentro en la organización. Y esas personas que están adentro en la organización son las que están atendiendo a los clientes. Y son las que están construyendo las soluciones para los clientes. Y no los conocemos. Aquí pues va a ser muy atrevido. Este módulo es muy bravo y por eso tiene más tiempo, porque cuando usted va y va a hacer el trabajo, las compañías empiezan a decir, tenaz. Y empiezan a llamar a la Tel Daisy y a Olga. Increíble, mariquis. Y entonces yo puedo volver a ajustar a la Mega. Y entonces usted le dice, ¿y por qué la vas a ajustar? No, porque ya me di cuenta cuál es la gente que tengo y yo, pues lo que voy a poner es que voy a decrecer a doble dígito en los próximos años. Porque en este módulo usted lo que va a tener que ser consciente es cuál es la gente con la que usted cuenta y cuáles son las capacidades y qué es lo que lo movilizan y qué es lo que ellos quieren. ¿Sí pilló? Y todas las personas quieren cosas distintas. No cosas genéricas, sino distintas. Buenos días. Entonces me voy a ir aquí muy rápido porque este señor se inventó un modelo y ese señor simplemente lo que dice es el conjunto de creencias y de supuestos, divídalos para que usted los pueda entender. Y entonces él dice, ¿cómo los vamos a dividir? En que hay unos supuestos que son como usted lee el mundo y otros supuestos es como usted entiende su negocio. Para que usted le quede más fácil, por decirlo de alguna manera, entender los supuestos. O sea, en una teoría de conjuntos hay un subconjunto que es supuestos externos y supuestos internos. Listo, y enseguida él le dice, divídame esos supuestos en cuáles son flexibles y cuáles son estables. Entonces le van a quedar 4 cuadrantes. Un cuadrante flexible y externo, otro cuadrante estable y externo, otro cuadrante interno y estable y otro cuadrante flexible e interno. Y entonces lo que hace es dividir
dividir los supuestos o subclasificarlos en 4 subconjuntos. Y son esos 4. ¿Listo? Y entonces el primero, él dice es, este primero que se llama externo y flexible es que tanto escuchamos el mercado y los clientes. ¿Y por qué se llama flexible y externo? Pues obviamente es externo porque están por fuera de la compañía y es flexible porque los clientes cambian sus movilizadores y cambian sus hábitos y cambian las maneras en cómo evalúan a las compañías y cómo buscan los requerimientos. Los clientes evolucionan, entonces por eso están aquí. Listo, y enseguida el segundo externo y estable, él lo que dice es, los segundos supuestos son los que tienen que ver con las definiciones que tomó la compañía de cómo se iba a comportar con el mercado. Y eso usted no lo cambia de manera permanente. ¿Y qué quiere decir? Que si usted define megas o si usted define cuál es la propuesta de valor, usted no la está cambiando de manera permanente. ¿Se acuerdan que la amiga mía les dijo, si hacen unas escogencias, quédense con esas escogencias y sean consistentes con ellas? Entonces usted no puede estar cambiando de esa manera permanente porque el cliente no sabe si usted es chicha o limoná. ¿Listos? Entonces aquí simplemente le dicen, esto es estable y es hacia afuera, porque es como yo escogí que me iba a comportar con el mercado y como yo decidí que era lo que le iba a ofrecer al mercado. Y vámonos para adentro. Y entonces para adentro hay otro que es estable y es hacia adentro y es el modelo de operación. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo el modelo de operación no lo estoy cambiando de manera frecuente. Yo puedo estar haciendo ajustes, pero no cambios de manera contundente. Entonces tú tienes políticas y tienes unas políticas, por ejemplo, de dar crédito a los clientes y tú no estás cambiando las políticas cada trimestre, entonces cambiemos esta política, entonces cambiemos esta otra, entonces cambiemos. No, usted tiene políticas y definiciones adentro del negocio que usted no las cambia y que son consistentes y que permanecen fijas y que solamente le hace ajustes pequeños de mejoramiento. Entonces este es el modelo de operación y ese modelo de operación es interno y usted no lo cambia de manera permanente. Hace ajustes, pero usted mantiene políticas, como la que le acabé de decir. Listo, usted tiene una política, si este señor se me atrasa en más de 90 días, no le despacho. Y ya, no le despacha. Y si usted dice, no, se la voy a cambiar a 210 días, sí, dentro de 2 años usted no existe. O usted no le puede dar eso para que cada uno de los asesores o los representantes de venta defina a quién le da plazo y cómo le da plazo y cómo les pide garantías. No, esas definiciones son de compañía. ¿Listos? Muy bien. Acuérdense que este señor simplemente lo que dice es, coja esos supuestos y clasifíquelos en 4 cuadrantes. Esos son los 4 cuadrantes. El último es interno y flexible. Y es qué tan alineada está la gente. Qué tan claro tiene la gente cómo debe trabajar la organización. Cuáles son las habilidades que tiene. Cuáles son las competencias que debería tener. Entonces esto es muy caché porque ¿cuál es el elemento común en estos 2 cuadrantes? Buenos días. ¿Cómo? ¿El qué? Sí, ya tengo como rabia con usted. ¿Cómo es que es el nombre suyo? Edilberto. ¿Cuál es el elemento común que hay ahí en estos 2 cuadrantes? El elemento común. ¿Cuál es el elemento común que hay aquí en estos 2 cuadrantes? Señores, empieza por P. Las personas. Aquí están las personas que son los clientes y aquí están las personas que son mis coequiperos. Y entonces son flexibles. ¿Y por qué? Porque cambian, porque evolucionan, porque se transforman. Sí, las personas que trabajan conmigo cada vez están más empoderadas, cada vez saben más del negocio, cada vez son más pilas, cada vez son más informadas. Entonces esas personas se transforman y exigen cada vez mayor nivel de empoderamiento. Entonces aquí están los elementos comunes, aquí son las personas. Y los elementos aquí son como la estabilidad. Es cómo yo definí que iba a interactuar con el mundo y con esas definiciones, cómo es que yo voy a construir mi modelo operativo. Entonces el señor dijo, para usted poder medir la cultura, entonces tenga en consideración esos supuestos y saque elementos de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Listo, y entonces él le dice, si usted quiere evaluar esto, entonces evalúe usted qué tanto es capaz de cambiar, qué tanto usted gestiona el cambio, qué tanto usted se adapta, usted qué tanto está enfocado al cliente, usted qué tanto está enfocado a aprender. ¿Y por qué? Porque soy flexible. Listo, y en el que sigue le dice a usted, dígame si usted tiene visión de largo plazo, dígame si usted tiene mega,
Dígame si usted tiene objetivos de largo plazo y si usted los cambia o no los cambia. Las compañías no los cambian. Yo quiero al 2025 estas ventas. Y estas ventas deben de ser así, 2020, 21, 22, 23, 24 y 25. Y voy a pasar del 2019 al 2020 de 100 a 130. Y no llegué a 130, sino a 120. Los 10 que me quedo debiendo se los clavo al año que sigue. Pero no cambio, pues, entonces cambiemos la meta y vamos a rebajarla en 10. No, coja esos 10 y me los distribuyen los años que hacen falta. Entonces este señor simplemente lo que dice es, cojan estos elementos que hay aquí y determine cuál es la cultura de su compañía. ¿Cuál es la cultura? Entonces miren que es muy fácil, aquí que no salga de Sudamérica. Por ejemplo, los valores de los negocios usted los cambia, no los cambia. Usted escoge y dice, esta organización tiene 4 o 5 valores y los voy a medir. Y ya. Entonces esto no los va a cambiar, usted no los cambia, ustedes están haciendo el ejercicio de definir o de precisar o de confirmar los valores que tienen. Y la intención es que ustedes midan qué tanta adherencia tiene la organización o la compañía a esos valores. Y usted no los va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que va a ser muy bonito? Que usted me diga cuál es la cultura que usted tiene actual según estos 4 cuadrantes. Entonces, mire que es muy fácil para que usted no se me ponga nervioso. ¿Qué quiere decir eso? Miren que es muy fácil. Porque ese es el requerimiento de este módulo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Voy a ser muy atrevido. Valores. Entonces usted le pregunta a la compañía, ¿ustedes tienen valores? Y las compañías te dicen, no. Como que valores propiamente de la organización, no. Aquí nos comportamos con valores. Sí, y todos tenemos los valores normales de la sociedad, pero no teníamos valores precisados para la organización. Pero hoy identificamos que es muy conveniente tener valores. Entonces, ¿cuál era la cultura actual? Vivíamos con los valores propios de la sociedad y ahora tenemos valores que son los de la sociedad, pero tenemos 5 que son para nuestra organización y ya. Entonces, esta era la cultura anterior y la cultura nueva o a la que vamos a ir es una compañía que tiene valores definidos para su organización dependiendo de la propuesta de valor y dependiendo de la manera en cómo definido el propósito de la compañía. Entonces eso es lo que vamos a definir aquí. Es como un poquitico lo más retador que hay, trabajar el tema de cultura. ¿Listo? Generalmente en los negocios, ¿qué es lo que nos pasa? Lo que nos pasa es que somos capaces de construir y decir, yo quiero la compañía aquí y quiero una mega aquí. Y esta es la velocidad con la que somos capaces de construir la imaginación de hacia dónde queremos ir. Y esta es la velocidad con la que caminan las personas para poder transformar la cultura. Y lo que ustedes van a identificar es cómo van a cerrar esta brecha. Y esa brecha se cierra con parte de lo que compartíamos ahora con Caramelo Escaso, y es con coherencia, y es con comportamientos, y es con comunicación, y es con liderazgo. Esto es, de esta manera es que usted cierra la brecha. Entonces la brecha es que usted me dice a mí, es que nosotros somos orientados al cliente. Este señor, ¿cómo es que es el nombre suyo? Qué pena despertarlo, hombre. Voy a hablar más pasito, Julio, hombre. Por ejemplo, el tal Julio quiere transformar a la compañía y quiere una compañía orientada al cliente. Y todos los días llega a preguntar que cuánto facturamos ayer. Y yo quiero que él llegue todos los días preguntando ¿cuántos de los pedidos que dimos de haber entregado ayer los entregamos y los honramos? Esa es una manera distinta. Esa es una manera más cercana a la cultura que se quiere, que es que él quiere es que una compañía orientada al cliente y preguntas por las ventas. Yo lo que quiero es que él pregunte todos los días por cuánto de los pedidos o de los compromisos que teníamos ayer los honramos. Eso es lo que uno debería preguntar. Entonces, si él empieza a preguntar eso, entonces empieza a cerrar la brecha de lo que somos. Y vamos a empezar a caminar a lo que queremos ser. Listo. Ya nos vamos a ir de aquí. Ustedes van a encontrar ahí. Es que en las compañías, así como en las personas y así como en los equipos, hay niveles de cultura. Y entonces aquí se van a encontrar los niveles y aquí se van a encontrar los descriptores. Y la intención es que ustedes sean capaces de identificar, son como ayudas para que ustedes sean capaces de identificar cuál es la cultura de las organizaciones de ustedes. Cuáles son como los rasgos. Y entonces ahí hay una propuesta de descriptores, de rasgos de cultura para que usted diga en dónde está. Y entonces no me vaya a decir, no, es que yo estoy de aquí y aquí y aquí. ¿Eso es correcto? Y yo le digo, sí.
Sí, es correcto que usted tenga como una combinación y la intención es que usted me diga cuál es el énfasis que tiene en la actualidad su organización y que usted pueda decir, mire, yo estaba como por aquí, entre estas dos, y la intención mía es pasarme para acá. Ah, espectacular. Entonces, para poderme pasar para allá, voy a enriquecer la cultura actual. Entonces, ¿se acuerdan que decía mi enemiga de caramelo escaso? Las culturas no son malas, no hay buenas culturas y malas culturas, sino que hay culturas diferentes o en un momento distinto. Entonces, usted lo que tiene que hacer es enriquecer la cultura que usted tiene en su organización. Nos fuimos. Ya vamos a terminar rápido. Talento, no voy a hablar de eso porque eso lo manejan ustedes perfecto, son unos berracos para manejar eso, de cómo se maneja el talento, de cómo lo desarrollan, de cómo lo escogen, de cómo lo gestionan. Y entonces ahí simplemente vamos a hablar de eso porque vamos a hablar rápidamente de eso porque quiero que ustedes sepan para qué es que sirve eso que hay ahí. ¿Listo? Entonces, ¿para qué es que sirve eso? Para que ustedes sean conscientes que hay velocidades distintas. ¿Y cuáles son las velocidades distintas? Miren que este esquema es súper bonito. Miren cómo es la velocidad de la tecnología. Es así. ¿Y cómo es la velocidad de los negocios? Así. Perdón, de los individuos. Y esta es la tercera velocidad, la de los negocios. ¿Eso qué quiere decir? Que los que están creando cultura no le preguntan a nadie, sino que la crean. Y la crean con una velocidad increíble. Y que lo segundo que tiene... Perdón, tecnología. Y lo segundo que se crea con velocidad son las personas. Las segundas son las personas, las segundas que tienen más velocidad. Las terceras son los negocios. ¿Por qué los negocios? Porque es que usted aquí tiene que poner de acuerdo a muchas personas. Y aquí usted solamente tiene que poner de acuerdo usted mismo. ¿Se pillaron? Listo. Y cuando usted... Pero lo que es berraco es que los individuos avanzan más rápido que como grupo. Ah, ¿cómo es su nombre? Dígame la verdad. Caudria. Pues sí, regáleme una tarjetica, mi hija. Caudria. O sea, le mandan una carta pues de Europa, le dicen Caudria, Suramérica, y le llega porque no, Caudria. Entonces mire que usted es muy pilosa. Patricia. Entonces, mire, Patricia, para que me quede más fácil, yo le voy a hablar mal aquí de eso, es identificar o transformar las personas individualmente consideradas es más fácil que transformar las organizaciones completas. Listo, la unidad básica de gestión en los negocios son las personas. Voy a hablar mal de la gente de gestión humana. Listo, la unidad básica de gestión no son los equipos, lo acabamos de ver. Son las personas. Primero las personas y después los equipos. Entonces, las velocidades de las personas son más berracas. ¿Y por qué las velocidades son más berracas? Cuando usted va y compra un celular, estos millennials entran allá, esta niña no es millennial, ella es, miren, coherente, demorada para todo, hasta para el celular demoradito. Listo. Las personas entran, compran el celular y si les entregan un manual, lo botan allá a la salida. Los millennials ni lo leen, sino que lo cacharrean. Listo, pero vaya, dígales, pues en una compañía que hay que cambiar un sistema de información, a ver. Vaya, dígales que tienen que montar un ERP o un CRM. No, pero es que aquí somos muy especiales, aquí somos muy particulares, eso no sirve porque eso es genérico. Entonces ponga pues de acuerdo a toda la gente. Súper difícil. Y entonces por eso las transformaciones en los negocios son más difíciles. Y si usted quiere transformar sociedades, es más difícil porque usted tiene que transformarla a través de políticas públicas. Entonces tiene que poner de acuerdo a mucha gente. ¿Usted sabe qué es lo que hay más bonito de eso que hay ahí? ¿Cómo es el nombre suyo? Fabián. ¿Usted por qué se está botonando hasta aquí? Eso no se usa. No, ya no. Listo. Entonces miren qué es lo que es muy bonito. Miren lo que hay ahí que es súper bonito. Miren las diferencias. Esto era en 1970 y las brechas en 1970 entre estos tres componentes era así. Y hoy las brechas son de este tamaño y cada vez van a ser más grandes. Entonces el tema no es de las velocidades, sino de lo que ha pasado en el mundo. Listo. Entonces nos fuimos de aquí. Entonces no voy a hablarles de esto porque Olga me dijo que no les muestre eso, yo se los voy a entregar. Ustedes lo leen de lo que son las grandes tendencias hoy en el manejo del talento. Porque me voy a dedicar más tiempo a este. Este es súper, hiper, mega obligatorio. Todos lo van a tener que llenar. Es la descripción de los cargos. Todas las personas que trabajan en las compañías de ustedes tienen que describir los cargos.
Listo. ¿Y quién los va a describir? No los va a describir usted, sino que a cada persona usted le entrega el formato y le dice, describa el cargo suyo. Sí, pero usted, ¿por qué no me ayuda? No, usted lo describe porque usted lo está haciendo. Y dígame, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son las responsabilidades y los indicadores? Y me los pasa a mí, y si yo creo que soy el líder con el que usted estoy trabajando, yo se lo enriquezco. Pero la intención es que sea usted el que me diga qué es lo que usted, qué es el propósito del cargo suyo y cuáles son las responsabilidades suyas y cuáles son los indicadores. Entonces esto es súper caché, no tienen que contratar a nadie. Por favor, no contraten a nadie, háganlo de adentro con la gente de ustedes. Entonces este formato se les va a entregar en el template para que todas las compañías, en todas las compañías, todas las personas, no todas, las personas más sensibles en la compañía lo diligencien. Perdón. Va a ser muy importante que la organización en este tercer módulo defina cuáles son las competencias requeridas o las habilidades requeridas por las personas. ¿Cuál es el input más importante para poder identificar cuáles son las competencias requeridas? ¿Quién dijo el propósito? Dígame cuáles son las 3 cosas que usted hizo de manera muy importante en el tercer módulo, en el segundo módulo. Propósito, mega y propuesta de valor. Listo. Es muy importante, la propuesta de valor es el insumo más importante para yo definir cuáles son las competencias que necesitan las personas que trabajan en mi organización para poder ejecutar lo que tienen que ejecutar, que es lo que van a hacer en la propuesta de valor. Entonces el input más importante para yo definir cuáles son las competencias mías es yo haber definido cuál es mi propuesta de valor. Y ahí yo identifiqué cuáles son el mapa de actividades más importantes de mi organización y ahí identifico cuáles son las competencias más importantes. ¿Listos? Me voy a ir de aquí, rápido. Súper caché, rápido, pero súper caché. Este es el entregable más importante del módulo. Todo lo que ustedes acabaron de ver es simplemente ampliar el ancho de banda. Solamente ampliar el ancho de banda. Para que usted sea capaz de decirme esto que hay aquí. Las competencias que escogimos en la organización son estas 5. ¿Listo? Y hay 4 niveles de maduración. Sobresaliente, superior, medio y bajo. ¿Listos? Hasta ahí entendimos muy bien, Patricia. ¿Sí entendimos muy bien? ¿Sí qué? ¿Sí ves? Sí, que sí, entendimos muy bien. No es capaz de decir que sí, señor, pero está bien, Patricia. Entonces miren qué muy bacano que este es el entregable más importante de este módulo. Entonces enseguida yo le digo, dígame cómo es la estructura suya. La actual y la proyectada. ¿Y por qué la actual y la proyectada? Porque usted me dijo que usted hoy vende 100 y quiere vender 5.000. O quiere vender 500 o quiere vender 1.000. De 100 quiere vender, pasar a 1.000. Y entonces yo le digo, entonces dígame cuál es la estructura actual suya y cuál es la proyectada. Ah, que es que yo quiero tener canales internacionales, entonces póngame ahí. Ah, que es que yo quiero exportar, póngame ahí si usted tiene la gente para hacer eso o no. No, es que yo quiero también tener canales digitales, muéstrame quién los va a manejar. Entonces la intención es que usted aquí defina las competencias y me defina cuál es la estructura actual y la proyectada. Y a la proyectada usted dice, este entra en el 2021, este en el 2020, este en el 2024, y que usted sea capaz de proyectar la estructura. ¿Listo? Y que usted sea capaz de decirme en cada cargo cuáles son las 4 responsabilidades más importantes de cada cargo. Súper fácil, no es una frase súper larga, explicada, nada. Este es el gerente comercial y su responsabilidad aquí son las ventas, la satisfacción de los clientes nuevos y la fidelización. Y ya, estas son las 4 responsabilidades de él. Dígame cuáles son las cosas. Este es el gerente financiero y el gerente financiero es la calidad de la información y la oportunidad. Listo, la salud financiera de la compañía, el cumplimiento de las normas y su desarrollo personal. Y chao. Dígame cuáles son las 4 responsabilidades principales de cada cargo. Entonces, mire, usted aquí tiene la estructura actual y la proyectada y tiene cuáles son las responsabilidades. Y todo el mundo las puede ver. Listo, y enseguida yo le digo, dígame cuáles son los 4 indicadores de cada cargo. Entonces, en una sola slide tenés la estructura actual, la proyectada, las responsabilidades y los indicadores. Y enseguida dígame, cada una de esas personas que está ahí, cómo tiene de maduras las competencias. Y entonces aquí le dicen, esta es la A, que es liderazgo y está en amarillo, quiere decir que está medio. Listo, esta es la D, está en amarillo, resolución de problemas y quiere decir que está medio.
Este pues que es el gerente, que es este man, entonces está superior y va para sobresaliente, va para la portada de Soho, porque mire que está todo súper caché. ¿Sí me entienden? Entonces esta slide lo que te muestra es la totalidad, te muestra como el sumo de todo lo que vimos en el anterior. Listo, y entonces mire, el liderazgo recoge todo lo que hablamos del liderazgo. Las competencias, estas son las competencias que van a permitir materializar la propuesta de valor. Y dijimos que era súper importante tener cuáles eran las responsabilidades. Y si no tenemos las responsabilidades, las personas están fritas. Y si no sabemos cómo se van a medir, también. En las organizaciones lo hacen así. Les dicen a las personas más claves que describan el cargo. ¿Cuántas personas hay claves en la organización? Voy a decir un número cualquiera. 15, 20, 8. Suponga que fueran 8. Y le dicen, bueno, usted que es el gerente financiero, párese aquí y presente lo suyo. Y cuando él presente la descripción del cargo de él, y cuando él presente el propósito de él, y cuando él presente los indicadores de él y las responsabilidades que él tiene y la madurez de las competencias, entonces los demás le van a decir, sí, tomémonos una selfie. O sea, ¿qué es lo que es más importante? Es que las personas sean muy objetivas y muy ácidas haciéndose la calificación propia para que se den la posibilidad de mejorar, para que se dejen espacio de mejoramiento, para que se dejen espacio de desaprender y para que sepan que en el mundo hay muchísimas cosas nuevas que aprender. ¿Se acuerda usted ahora un rato que yo le estaba diciendo que desde el año entrante, mi hijo, es dentro de 45 días, listo, el conocimiento en el mundo se va a doblar cada 73 días. Entonces el que me ponga ahí, que es sobresaliente o que él está en verdecito, yo sí la quiero ver. Listo, es muy difícil. Entonces, entre más humilde sea la persona, entre más espacio deje entre menos tenga lleno el canasto, más le va a caber. Entonces, hagan una evaluación muy objetiva para que haya la posibilidad de que la persona eche más cosas en el canasto, pero el que anda con el canasto lleno, ya no le caben más cosas. Entonces se dice que ya llegué. Bueno, buenos días. Ahí está, ¿por qué hacemos lo del template? Las preguntas. Les voy a decir otra vez, ¿por qué lo del template? Porque me llama Olga y dice, serio, pero ¿por qué lo del template? El template es porque aquí estamos construyendo un lenguaje igual. Y si todos presentan con el mismo template, pero de acuerdo con las definiciones de cada compañía, entonces vamos a aprender la metodología. Y vamos a aprender a tener un lenguaje común para todos. ¿Listo? Entonces me voy a ir rápido, esto es súper rápido porque ya lo vimos. Ya lo vimos, entonces mira que está en caché, estamos hablando del tercero, de este, listo, y como estábamos hablando de este, buenos días, mírenlo ahí, solamente ese, y en ese estábamos hablando de la importancia del liderazgo, y entonces ese va a ser un trabajo que vamos a hacer, y la segunda importancia es trabajar el grado de maduración de los equipos, y la tercera es ver cómo vamos a gestionar el cambio, y el cuarto elemento, el enriquecimiento de la cultura. Y el quinto elemento, las competencias elegidas. Y el sexto y último, la descripción de los cargos. Y todos estos van a ser un input súper clave para yo poder tener la estructura de la compañía, actual y proyectada, con las descripciones claras de cada uno de los cargos y de las competencias que tienen. Y entonces el entregable es este que hay aquí. O sea, todo esto lo vamos a hacer simplemente para que cuando lleguemos aquí, lleguemos con criterio, con elementos de juicio, para que sepamos qué tan llenos estamos o qué tanto nos hace falta. Esa es la intención. Listo, y entonces para poderlo hacer, aquí van a haber unas herramientas que se les va a entregar. Estos son como los niveles de liderazgo y estos son los descriptores. Y la intención es que cada líder se califique. Es un ejercicio súper bonito. En su compañía lo van a hacer 6 personas y la intención es que cada líder se califique y que cada líder suministre la información y diga a él en qué estado está. ¿Y sabe para qué? Para que todos se conozcan y para que haya transparencia y para que se pueda construir unidad de equipo. Listo, eso va a ser súper importante y eso se les va a entregar en el template. Creo que ya los debieron de haber mandado. Listo. Y el segundo es que se califiquen los equipos. ¿Se acuerdan que dijimos aquí que el señor tenía 6 equipos y que cada equipo se autocalifique para que identifiquen en qué nivel de liderazgo están, en qué nivel de madurez están los equipos? Y cuando identifiquen eso, entonces van a decir cuáles son los espacios que hay para el mejoramiento. Listo. Y el tercero es que ustedes definan cuáles son las competencias que van a, las competencias empresariales o corporativas, cuáles van a ser.
Mi sugerencia, no hagan más de 6, ojalá sean 4 o 5. Si hacen más de 6, enloquecen el negocio. Cojan 4 o 5 y esas 4 o 5 tienen que ser totalmente coherentes con la propuesta de valor y con las actividades que tienen que ejecutar. Entonces usted va a poner aquí cuáles son esas competencias. Listo. Y este ya lo hablamos. Entonces la intención es que usted me diga aquí en aprendizaje empresarial, usted qué tan berraquito es. ¿Cómo es en la actualidad? Aquí es cómo es usted en la actualidad. No cómo quiere ser, sino cómo es. ¿Y por qué? Porque la que sigue es que usted me diga, usted es así y quiere ser así. Y ese se llama la cronocultura. Entonces esta es la cultura actual y esta es la que yo deseo tener. ¿Y cuál es la intención? La intención es que usted defina cuál es como un cronograma con el que usted va a intervenir la cultura. Así como usted tiene cronograma de ventas, debe tener un cronograma para intervenir la cultura. Ahora, tiene que hacer la intervención de la cultura de manera planeada. Listo, y aquí hablamos muchísimo de los amigos suyos de gestión del cambio. Y entonces la intención es que usted defina en cada uno de estos punticos qué es lo que está trabajando en gestión del cambio. Ah, le voy a mostrar una cosa porque después me dicen, no, pero es que eso está muy berraco, usted dijo eso muy rápido. Ustedes van a recibir en el template y en la parte de abajo, en el template, van a encontrar cómo se desarrolla el formato. Ya tengo como... Y aquí está. Entonces, yo quiero desarrollar este. Entonces le dice a usted aquí en la parte de abajo, le va a llegar usted cómo lo llena. ¿Sí lo ven ahí en la parte de abajo? O sea, para cada uno de los slides van a encontrar como una guía de cómo lo diligencian. La descripción de los cargos, cómo se diligencia. Listo, ahí está la estructura administrativa actual y proyectada y las responsabilidades y los indicadores y el grado de madurez. Entonces, este formato, la intención es que ustedes, el día que digan que ya tienen el módulo listo, vengan y se lo presenten a sus equipos de trabajo para que les digan si es conveniente que mejoren o que ajusten o que hagan algún cambio. Entonces, ¿cuántas slides van a tener que hacer en el template? Son como 8 slides. No hay ninguna pregunta, no hay ninguna inquietud. Listo, entonces muchas gracias a todos y perdonen por lo malo.